Hola, buen día. Mi nombre es Juan David Reyes Estupiñán. Soy estudiante de la materia Palabra e Imagen de la Escuela de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En esta oportunidad expondré algunas nociones generadas a partir de la conferencia dictada por la doctora Sara Sharma en la Casa de las Culturas del Mundo, o HKW por sus siglas en alemán. Esta conferencia fue dictada en el año 2018, referente al tema de la justicia, una de las 12 palabras del llamado Diccionario de la Hora o Dictionary of Now. El flujo que seguiremos se estructurará de la siguiente manera. Primero les daré un contexto sobre la Casa de las Culturas del Mundo y el Diccionario de la Hora. Luego presentaré a la conferencista Sara Sharma y haré un resumen de la conferencia. Posteriormente les expondré algunas razones por las que me parece importante el tema tratado. Primero en el contexto nacional y luego en el contexto internacional. Y al final haré un cierre con las conclusiones generales. Ubicada en Berlín, la Casa de las Culturas del Mundo, o HKW por sus siglas en alemán, desde la década de los 50 se concibió como un lugar en el cual se celebrarían distintas conferencias, actos culturales y exposiciones internacionales. Y fiel a sus ideales, aún hoy sigue siendo un ágora en donde convergen variados discursos, disciplinas y miradas sobre los conceptos que mueven las realidades de una sociedad en constante evolución. Los cambios acaecidos en los últimos 100 años han hecho mella en la concepción de la realidad y la capacidad del lenguaje de construirla y crearla. Desde el 2015, esta institución, a partir del Diccionario de la Hora, reflexiona sobre la universalidad de las verdades bajo la lupa de posiciones contemporáneas. Esta serie revisa definiciones abordadas por un grupo de especialistas de numerosas ramas del conocimiento de 12 palabras, a saber, animal, cuerpo, miedo, foro, imagen, lenguaje, mercado, cosa, tiempo, verdad, violencia y la que me compete ahora, justicia. La doctora en comunicación y cultura Sara Sharma nació en Canadá, donde ejerce como profesora de teorías de los medios de comunicación. Desde el contexto privilegiado del primer mundo, ha querido enfocarse en la manera como la tecnología y sus posibilidades pueden incidir en las desigualdades e igualdades de la sociedad y la cultura, partiendo siempre desde una posición de género, antirracista y postcolonial, criticando la figura del hombre blanco, misógino, clasista y masculino, y sus dinámicas de control elitistas. Es autora del libro In the Meantime, Temporality and Cultural Politics, en donde estudia la manera como distintas personas, con oficios diferentes, se relacionan con el tiempo y cómo esto se convierte a menudo en una forma de control social necesaria para el capitalismo. También es coeditora de Re-Understanding Media, Feminist Extensions of Marshall McLuhan, libro que recoge una de las obras más famosas del teórico de los medios de comunicación y es ampliada desde una versión feminista contemporánea. Las luchas por la justicia social hoy más que nunca se desarrollan en Internet y Sharma presenta al molesto antagonista tecnológico, denominado como el guerrero de la injusticia social, un hombre blanco y misógino que busca reclamar, escondido tras la pantalla de un computador o un dispositivo móvil, por la igualdad que poco a poco logran activistas sociales y que le incomoda de sobremanera. Es descrito como un hombre desconectado de la realidad, que encerrado en su propia cámara de eco, se refugia en casa de su madre y desde allí busca crear un mundo ideal para sí mismo. Una cámara de eco, echo chamber en inglés, se define metafóricamente como un espacio hermético en donde la posición de una persona es reforzada por opiniones similares, censurando las contrarias. Todo esto aplicado a los medios de información. En resumen, un eco de la propia voz, 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 propia voz. El plan de acción de este guerrero es atacar con gritos de contrainjusticia a todos los grupos que muestren una posición progresista, asediarlos, drenando así sus baterías, su energía, para minimizar su capacidad de respuesta. Fue con este modelo como interfirió Rusia en las elecciones de los Estados Unidos en 2016, favoreciendo a Donald Trump. Si las comunidades dejan de pensar como él y rechazan sus decisiones, opta por reemplazar las máquinas rotas. Líderes y lideresas feministas, antirraciales, anticolonialistas se convierten en piezas que hay que sustituir en su utópico sistema, usando la misma tecnología, reemplazando a las mujeres, por ejemplo, por robots que cumplan todos sus deseos, o reemplazar a los trabajadores humanos por androides resistentes, que no se cansen, no pidan vacaciones, no objeten. El hombre siempre ha tenido a su alcance la tecnología, la ciencia y la ingeniería y ha cambiado y reemplazado las viejas y defectuosas máquinas por otras nuevas, y esa misma mentalidad lo lleva indignantemente a pensar que puede hacer lo mismo con toda persona que le incomode, que le moleste.
Ahora, conociendo las estrategias que utiliza para su libre desarrollo, es posible vencer a este guerrero en su propio juego. Sacarlo del sótano y negarle la posibilidad de escapar, evitar firmemente convertirse en una batería agotada pese a su incisiva y obstinada acometida, y adoptar la misma lógica de las máquinas nuevas, resistiendo a todo. Ese es el contraataque más poderoso y efectivo. Posteriormente, junto a Nikita Dewan, politóloga, y Christoph Müller, jurista, quienes también enriquecieron la discusión sobre la palabra justicia con sus propias conferencias, Sharma brindó un interesante debate con un público que pudo expresar sus inquietudes. Entre las preguntas que surgieron, se cuestionó a Sharma acerca de si estaría bien que las comunidades se retiren, se aparten de los acalorados debates, igual que el guerrero de la injusticia social al sentirse acorralado. A lo que ella indicó que si bien una de las estrategias usadas por el guerrero de la injusticia social es escapar y esconderse, es válido para las comunidades alejarse de los disgustos con esta figura para evitar el agotamiento y cuidar la integridad común. Antes de hablar de algunos casos que pueden ejemplificar y aterrizar un poco el tema, me gustaría hablar del origen de la teoría de los medios, en la que es especialista Sarah Sharma, ya que puede enriquecer la información. Esta teoría surgió de la mano de Marshall McLuhan, el filósofo y científico que vaticinó el impacto que tendría Internet, que para su época apenas estaba desarrollando en una fase muy temprana. Entre 1960 y 1980 enfocó su investigación en la manera como los futuros medios de comunicación habrían de influir en la sociedad de manera notable. En el 64 publicó el que sería su libro más vendido, Understanding Media, en donde expuso algunas previsiones que resultan sorprendentes por su nivel de precisión. Entre otras cosas, afirmaba que los medios electrónicos nos liberarían del mundo impreso y que reemplazarían a las bibliotecas como medio principal de búsqueda, y que nos convertirían en una aldea global acogiendo no solo a un grupo pequeño y local, sino a la población mundial. También advirtió sobre la comercialización de los datos personales en esta época electrónica. Aquí quiero hacer dos comentarios. Primero, sobre la comercialización de datos. Recordemos que plataformas como Facebook lo hacen, por lo que ya varias veces han tenido problemas legales por filtraciones. Y segundo, sobre la época electrónica. McLuhan dividió la historia humana en cuatro fases: acústica, literaria, impresa, ligada a la producción masiva, y electrónica. Dicho esto, voy a revisar algunas situaciones del contexto nacional e internacional desde la mirada y las nociones que propone la doctora Sharma. En el mes de marzo de este año 2022 tuve la oportunidad de entrevistar a Eibar Angulo, orgulloso tumaqueño que llegó a la capital por admisión especial. Para contextualizar brevemente, la Universidad Nacional de Colombia tiene dos modalidades de admisión, la regular y la especial. En la primera, cada aspirante presenta un examen que busca medir sus conocimientos y el puntaje obtenido le dará o no la oportunidad de hacerse con un cupo en la universidad. La segunda, la admisión especial, se creó por el hecho de que la calidad de educación y oportunidades a lo largo del país no son equitativas, por lo que se le da prioridad a comunidades de regiones apartadas, afro, raizales, víctimas del conflicto armado, entre otras. Eibar se graduó de pregrado en química y actualmente está adelantando su maestría en la misma materia. Una de mis preguntas en la entrevista fue si había tenido que lidiar con el racismo en Bogotá y su respuesta fue contundente. Sufrió tanto la discriminación en Bogotá, en Cali, en Pasto y en otras ciudades que, entre otras cosas, creó un canal de YouTube que se llama Ser Negro en Colombia. Lo pueden buscar, lo encuentran así. Hay material muy interesante en el que muestra la experiencia de las personas afro en distintos lugares del país. Información relevante relacionada con la comunidad y algunos mecanismos de racismo que a veces pasan desapercibidos. Él convirtió su canal en una ventana para que quien quisiera pudiera ver las realidades de jóvenes afro en el país. Él no solo no permitió que los comentarios imprudentes e hirientes lo mermaran, sino que resistió y creó iniciativas para visibilizar la situación de su comunidad y crear redes de apoyo a través de Internet. La segunda situación no se aleja de las injusticias sociales del país y además añade las económicas y las culturales. El año pasado, 2021, se presentaron movilizaciones masivas en rechazo a las políticas del presidente, que tenía la intención de aplicar una reforma tributaria que tocaría el bolsillo de gran parte de la población. Y si ya la pandemia por el COVID-19 había afectado a la economía, esta reforma sería letal para muchísimas familias. Los enfrentamientos con la llamada fuerza pública fueron impactantes. En varias ciudades del país, la represión policial dejó un alto número de personas asesinadas, desaparecidas, otras heridas, algunas con secuelas permanentes. Se presentó una vulneración de derechos humanos a una escala y con una frecuencia tal que impactó a nivel internacional.
Las redes se llenaron de videos de la brutalidad policial. Los hashtags como SOS Colombia, Cali SOS se volvieron tendencia y los ojos del mundo estuvieron sobre el país, por lo que llegaron eventualmente misiones de ayuda y supervisión internacional para evaluar los hechos. Las redes volvieron a ser un escenario de resistencia. Jafran es un fotógrafo que siempre estuvo en el ojo del huracán, cubriendo las noticias de primera mano. Además, logró hacer un live con Residente, mostrando la realidad en las calles. La Oreja Roja y Temblores ONG informaron sin descanso sobre la situación desde todas partes. Miles de personas mostraron su indignación y su rabia desde Facebook, Twitter, WhatsApp y toda red que pudieran usar. Esta difusión se enfrentó a la desinformación presentada por figuras con altos puestos políticos, incluyendo, como no, al presidente, con datos errados, evadiendo responsabilidades y respaldando a la fuerza policial. El pueblo en contra de aquellos que supuestamente velan por el respeto, garantía y cuidado de los derechos humanos de los colombianos. Si bien Sara Sharma habla del reemplazo de las máquinas rotas, hay un matiz que pienso yo es posible extraer también. Además del reemplazo, también está la opción de inhabilitar o entorpecer las herramientas de las máquinas rotas. Si los jóvenes y todos los partidarios de la protesta se estaban comunicando por redes, pues ni tontos ni perezosos, sin un ápice de vergüenza, los que tienen el poder cortaron el servicio de Internet en Cali, en donde se estaba dando una fuerte resistencia en lugares como Siloé, y durante una noche cometieron atrocidades de la mano de la fuerza militar. Sin suministro de Internet, la ciudad de Cali quedó sola en su desesperación. Como dato adicional, el 4 de mayo del presente año, exactamente un año después de estos hechos, el noticiero CMI informó que la Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela por este presunto bloqueo de la señal de Internet en Cali, presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Fundación Carisma y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Les comentaba hace poco sobre la desinformación por la que aboga el gobierno, ¿no? Bueno, como imaginarán, esto no es un caso aislado. En gobiernos como el de China también usan estrategias cuanto menos cuestionables como esa. Hong Kong estuvo en los titulares de los principales medios del mundo en 2019 por las violentas protestas que tuvieron lugar en sus calles en contra del gobierno chino. Y es que pese a que está en un rincón del país, políticamente está catalogada como una región administrativa especial, que al dejar de ser una colonia británica en 1997, permaneció con un alto grado de autonomía. En este artículo de la BBC pueden informarse mucho mejor. Sin embargo, las políticas de China están pasando por encima de dicha autonomía y el criticado gobierno quería imponer una ley de extradición que permitiría enviar a presuntos delincuentes a China continental para ser juzgados, según informa este medio. Esto tuvo como resultado masivas manifestaciones que, como en Colombia, mostraron un abuso de la fuerza por parte de las autoridades. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, en agosto de ese año, tanto Facebook como Twitter bloquearon miles de cuentas respaldadas por el gobierno, que estarían deslegitimando la protesta a partir de la desinformación. Un numeroso grupo de guerreros de la injusticia social estaría tras sus computadores con la posibilidad de escapar cuando quisieran, escribiendo noticias falsas, difundiendo información que le quitaría fuerza a los numerosos protestantes que buscan una reforma democrática en el territorio. Acabamos de apreciar la manera como, si bien las redes sociales tienen un ideal de que todo el mundo pueda opinar, en las redes como en la vida hay límites y de sobrepasarlos habrá consecuencias en mayor o menor medida. Los filtros son a veces muy criticados por muchos motivos, como su falta de precisión, pero por una promesa ética de las empresas permiten controlar y garantizar la convivencia en Internet, al menos hasta cierto punto. Bueno, puede que próximamente los filtros de una red tan importante como Twitter puedan ser desactivados, como una de las medidas de la administración de Elon Musk, que la compró a finales de abril de este año. La plataforma Women Now, un colectivo feminista que busca el empoderamiento de la mujer y el reconocimiento que se merece, publicó un artículo en el que advierte sobre las implicaciones de que el multimillonario haya adquirido la red social, pues entre sus principales objetivos está el minimizar la censura y optar por la completa libertad de expresión, lo que haría de la red una tormenta de odio, acoso y contenido cuestionable, afirma el artículo. Y desembocaría además en una deserción masiva, que de hecho ya ha empezado, de las comunidades más violentadas, como las mujeres, las personas de color y el colectivo LGTBIQ+. Además, la posibilidad de reactivar cuentas le abre la puerta a personajes como Donald Trump, cuya cuenta fue cancelada en el 2021, que regresaría junto a un ejército de guerreros dispuestos a acabar con todo lo que se encuentren. E incluso estos guerreros ya ni siquiera tendrán que esconderse.
Con el libertinaje que reinaría en la plataforma, no habría nada que los detuviera en su afán de imponer su opinión, por más misógina, racista, deplorable o violenta que pueda llegar a ser. El discurso de odio se apoderaría de Twitter. Según CNN, tendrán que pasar unos 6 meses antes de que el excéntrico magnate tenga control total. Habrá que esperar a ver qué nos depara el futuro. Les recomiendo este artículo que también amplía la información. Así pues, antes de finalizar el video, quiero recoger algunas de sus conclusiones. Sarah Sharma nos presenta la figura del guerrero de la injusticia social, un personaje presente en las redes que busca crear su propio mundo ideal, a costa de la tranquilidad, el respeto y la convivencia con el resto del mundo. Un personaje que escapa cuando se ve acorralado, que es incisivo y molesto insistiendo con sus contrarias y nefastas opiniones y que busca reemplazar todas las máquinas rotas que ya no le agradan. La Casa de las Culturas del Mundo en Berlín y su serie El Diccionario de la Hora recogen 12 palabras y las presentan en medio de los conocimientos y posiciones contemporáneas para repensar sus significados a sabiendas de que el mundo ha evolucionado y que conceptos como el de la siempre esquiva justicia han escogido nuevos escenarios para debatirse. Ahora Internet es un nuevo campo de batalla entre los guerreros de la injusticia social y las heroínas y héroes que luchan por lo justo. No somos ajenos a la lucha por la justicia en Internet y a través de diversos medios, personas poderosas pueden aprovechar esta oportunidad para deslegitimar las manifestaciones, en el sentido amplio de la palabra. Pero la tecnología también nos permite a nosotros, a la gente de a pie, levantar la voz, mover la información, grabar, compartir y enfrentarlos con las mismas herramientas a gobiernos y entidades mezquinas y antipáticas. Quisiera cerrar con una cita de la doctora Sharma que puede recoger algunas de las conclusiones más relevantes de su estudio, al menos en esta ocasión. Hay que reconocer que lo tecnológico es fundamental para el mantenimiento de la injusticia, pero también hay que elevarlo a la categoría de componente absolutamente necesario para cultivar condiciones de justicia.